Soy Rogelio Campo Cardona y en este video voy a hacer una breve introducción a la nomenclatura IUPAC. La IUPAC es un grupo de trabajo de talla mundial, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que resuelve problemas, toma decisiones sobre nomenclatura química, conflictos de numeración, terminología, métodos estandarizados, masas atómicas, y de esta manera se constituyen en un grupo de unificación del lenguaje a nivel mundial. Uno de los problemas que resolvió desde ya hace muchos años fue el hecho de que muchos compuestos totalmente diferentes entre sí coincidencialmente tenían la misma composición porcentual de carbono, hidrógeno y de otros elementos, en el caso de compuestos distintos a los aquí mostrados. Con esta composición porcentual, el cálculo conduce a una misma fórmula. Por tener la misma composición porcentual, la fórmula resultante era la misma a pesar de que los compuestos tenían masas moleculares muy distintas. Por consiguiente, esta fórmula resultó sencillamente una fórmula mínima, una fórmula de muy poca información, y lo único que muestra es la proporción molar en la que están combinados los elementos, y en este caso todos los compuestos tienen la misma proporción a pesar de ser compuestos de tamaños moleculares diferentes. No obstante, al comparar la masa molecular con la masa de la fórmula empírica, se dieron cuenta que las fórmulas moleculares realmente eran múltiplos de la fórmula empírica, y múltiplos puede ser también multiplicado por 1, de tal manera que en el caso del ciclobutano es 2 veces la fórmula empírica, en el caso del hexeno es 6 veces la fórmula empírica, y así sucesivamente. De tal manera entonces que la fórmula molecular sí da la idea del tamaño de la molécula y de cuántos átomos contiene, no solo de la proporción en la que están combinados. Un problema también para resolver fue el hecho de que, ya entendidas las fórmulas moleculares, muchos compuestos, a menudo una multitud, con la misma fórmula molecular, son compuestos totalmente diferentes. De tal manera que para la fórmula C5H12O se tienen 8 alcoholes y 5 éteres, totalmente distintos entre sí. Por consiguiente, este tipo de compuestos se les llamó isómeros estructurales o isómeros constitucionales. De tal manera que isómeros estructurales o isómeros constitucionales son compuestos de estructura diferente, pero con el mismo tamaño molecular, con la misma fórmula molecular. Otro problema a resolver, ya en conexión con la diapositiva anterior, es el hecho del inagotable número de compuestos orgánicos que son posibles, de hecho prácticamente un número infinito. Miremos, por ejemplo, hay 8 alcoholes diferentes de fórmula C5H12O, hay 6 éteres diferentes de fórmula C5H12O. Cuando pasamos de 5 carbonos a 10 carbonos, C10H22O, hay 507 alcoholes diferentes y un número parecido, alrededor de 500 éteres distintos con la misma fórmula. Si ahora pasamos a compuestos de 20 carbonos, C20H42O, ya hay más de 5 millones de alcoholes diferentes con esta fórmula, sin contar un número parecido de éteres, de tal manera que para C20H42O vamos a tener cerca de 10 millones de isómeros. Entonces,
nombrar todos estos compuestos, obviamente sin recurrir a la memoria, requería unas reglas sistemáticas para uno seguir de tal manera que todo el mundo habláramos el mismo lenguaje. Si a eso le sumamos el hecho de que para los distintos compuestos químicos orgánicos que se fueron descubriendo a lo largo de la historia se le fueron asignando nombres comunes, nombres caprichosos, entonces la variedad de nombres que resultaron fue completamente inmanejable, y como les acabé de decir, para eso se requería una serie de reglas que nos dieran una idea sistemática de cómo abordar los nombres sin recurrir a la memoria. Resumiendo el tema de las fórmulas que se usan en química, entonces les hablé al principio de lo que son las fórmulas empíricas, que como su nombre lo indica brindan una información muy escasa en términos solamente de la proporción en la que se están combinando los elementos. Por ejemplo, una fórmula empírica de CH puede ser C2H2, C3H3, C4H4, C6H6, C8H8. Una fórmula empírica CH2 puede ser C2H4, C3H6, C4H8 y así sucesivamente. Ya cuando se tiene la fórmula indicando un número total de átomos de cada elemento en la molécula, ya se tiene la fórmula molecular, de tal manera que C3H6 es perfectamente una fórmula molecular con fórmula empírica CH2, como ya se los decía. En algunas ocasiones la fórmula empírica y la fórmula molecular coinciden en tener el mismo formato. El otro tipo de fórmulas que usamos son las fórmulas estructurales, como su nombre lo indica. La estructura es en qué orden están unidos los átomos. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 átomos en serie abierta. Aquí tenemos 3 átomos ya ciclados, formando un anillo, lo mismo en el caso siguiente, y así sucesivamente. Los compuestos de los que les estoy hablando acá son el propeno, ciclopropano, ciclopropeno, aleno, etino o acetileno y benceno. Esos compuestos de los que les acabé de hablar, para que nos formemos una idea de la forma molecular. Entonces respectivamente podemos ver acá para el propeno el modelo molecular, para el ciclopropano también tenemos el modelo molecular, y nos damos cuenta de moléculas completamente planas, completamente simétricas, como lo es el benceno, moléculas completamente lineales, como es el etino y el aleno. Y algunos nombres típicos para una breve introducción: ciclopentano para el compuesto de 5 carbonos formando anillo, metil ciclobutano para 4 carbonos formando anillo y con un sustituyente de un carbono, ciclohexeno, entonces una molécula también anular, también en forma de anillo, de 6 carbonos con un doble enlace. Y tenemos otro nombre típico. Ahora tenemos un compuesto con cadena principal anillo de 6 carbonos, que es cetona en el carbono 1, cetona en el carbono 1, carbono 2, carbono en el carbono 3 es un alqueno, carbono 4, 1, 2, 3, 4, 5, en el carbono 6 tiene un sustituyente metilo, entonces el nombre es 6-metil ciclohexen en posición 3, ona. Y desde ya voy a empezar a hacer énfasis en la gramática del nombre, que debe contener raíz y terminación como cualquier sustantivo común. Dentro de las fórmulas que usamos típicamente en química orgánica están las formas usando bolas y palillos, que pues son alegóricas de lo que son los modelos. Las fórmulas estructurales
desarrolladas, en la que uno muestra la totalidad de los enlaces covalentes, o las fórmulas estructurales condensadas, donde uno no escribe la totalidad de los enlaces, sino solamente los enlaces carbono-carbono, y los hidrógenos los asocia, los condensa en cada átomo de carbono. Por ejemplo, para el caso del etano, entonces tenemos 2 carbonos y 3 hidrógenos enlazados a cada carbono, de tal manera que si desarrollamos todos los enlaces nos da la fórmula estructural desarrollada o la fórmula estructural condensada, CH3CH3. Y manteniendo esta misma idea para el propano, entonces tenemos el modelo, tenemos la fórmula estructural desarrollada y tenemos la fórmula condensada, CH3, CH2, CH3. De nuevo hago énfasis: raíz, terminación metano, etano, etano, propano, propano, raíz, terminación. Cuando ya tenemos de 3 carbonos en adelante, tiene más sentido usar fórmulas esqueléticas, de tal manera que una vez más aquí tenemos ya 4 tipos de fórmulas. Entonces tenemos el modelo molecular, tenemos la fórmula estructural desarrollada para el butano, tenemos la fórmula estructural condensada, CH3, CH2, CH2, CH3, y tenemos la fórmula poligonal, en la que tan solo representamos el esqueleto carbonado. Entonces, resumiendo, la fórmula empírica solamente nos da la proporción molar en que se combinan los elementos, tiene muy poca información. La fórmula molecular ya da cuenta del número total de elementos, de átomos de cada elemento en la molécula, entonces tiene información coherente con la masa molecular, pero se tiene el problema de que multitud de isómeros diferentes pueden tener la misma fórmula molecular. Tenemos también las fórmulas estructurales condensadas, tenemos las fórmulas estructurales desarrolladas y tenemos las fórmulas esqueléticas, que también las llamamos poligonales. Estas fórmulas esqueléticas tienen todavía más utilidad cuando se trata de compuestos cíclicos, cuando se trata de anillos. Y ya entrando en la primera regla IUPAC, y hasta acá termina este primer video sobre nomenclatura. Entonces la IUPAC tomó la decisión de nombrar los primeros 4 alcanos de manera sencilla: metano, etano, propano y butano, respectivamente, los ingredientes del gas natural. Y hago énfasis en la raíz: met para un carbono, et para 2 carbonos, prop para 3 carbonos y but para 4 carbonos. De tal manera que estos 4 nombres queda para nosotros reconocerlos en todo momento y seguir al pie de la letra las decisiones de la IUPAC. Pero a partir de los compuestos de 5 carbonos en adelante, ya las raíces simplemente dependen de la raíz latina, dependiendo del número de carbonos de la cadena principal. Entonces 5 carbonos penta, 6 carbonos hexa, 7 carbonos hepta, 8 carbonos octa, y así sucesivamente. De tal manera que estos 4 alcanos, que son ingredientes mayoritarios de la fracción del petróleo, que es la gasolina que usamos para vehículos, entonces tenemos el pentano, el hexano de 6 carbonos, el heptano, el octano, y estos pueden ser individuales o mezclados, el solvente típico para disolver sustancias grasas. Voy a hacer énfasis en la gramática del nombre IUPAC. Cualquiera que sea el nombre IUPAC, simple o complejo, nosotros vamos a encontrar en la primera parte del nombre, alusión a los sustituyentes. Nombrados todos los sustituyentes, se procede a nombrar la raíz de la cadena principal. A continuación está la terminación, y en la terminación tenemos AN cuando no hay enlaces múltiples carbono-carbono, sino solo enlaces sencillos; en cuando hay
presencia de enlaces dobles en la cadena, no es este el caso en este ejemplo. In, cuando hay al menos uno o varios triples enlaces en la cadena principal, y luego la parte final de la terminación depende del grupo funcional. La terminación final es O cuando no hay grupos funcionales, ol de alcohol, al de aldehído, ona de cetona, oico de ácidos, y así sucesivamente con otros grupos funcionales que en su momento mencionaremos. Para hablar entonces de este ejemplo, voy a hacer énfasis en que en esta molécula, si miramos el primer extremo, este extremo izquierdo de la molécula, tenemos tres grupos metilos. Los tres son completamente equivalentes entre sí, por lo tanto yo puedo escoger cualquiera de ellos al azar como punta de cadena. Supongamos que por azar me decidí por este metilo, en consecuencia los otros dos metilos son sustituyentes, son ramificaciones. Vámonos al extremo derecho de la estructura y tenemos una situación parecida. Ahora tenemos dos metilos que son equivalentes entre sí, por lo tanto yo al azar puedo cualquiera de los dos escoger como punta de cadena. Aquí por ejemplo escogí este metilo como punta de cadena por simple azar, y el otro metilo entonces queda como ramificación, queda como un sustituyente. En esas condiciones tenemos una cadena de 5 carbonos, cadena principal de 5 carbonos, raíz pent para 5 carbonos, tenemos 3 metilos, entonces esos 3 sustituyentes, esos 3 metilos los debo mencionar primero, luego la raíz. Como no hay dobles enlaces ni triples enlaces, entonces la terminación comienza por AN, y finalmente, por no haber grupo funcional, la terminación es en O. Y juntando todo esto, entonces, y numerando los carbonos donde están los sustituyentes, entonces el carbono 2 donde hay 2 metilos y el carbono 4 donde hay un metilo sustituyente, entonces tenemos 2 en este carbono, 2 para un metilo, 2 para el otro metilo y 4 para el otro metilo. Tenemos 2, 2, 4, trimetil. Aquí ya mencioné los sustituyentes, ahora viene la raíz y luego la terminación AN porque no hay enlaces múltiples, o porque no hay grupo funcional. 2, 2, 4, trimetil pentano. Los nombres IUPAC, los compuestos químicos, son sustantivos comunes y por consiguiente van con minúsculas. Los números se separan por comas, y un número de una letra o una letra de un número se separan por guiones. Manteniendo la lógica gramatical, ahora mencionemos este compuesto en el que en extremo derecho de la estructura ahora tenemos un grupo funcional OH que nos va a dar la terminación final ol de alcohol, como lo tenemos en este caso, y el grupo funcional entonces nos da la pauta para numerar la cadena, de tal manera que escogemos una cadena que involucre en el menor número posible ese grupo funcional. En este caso carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y de nuevo tenemos dos metilos en punta, podemos escoger cualquiera de los dos como punta de cadena y el otro como sustituyente. De tal manera que ahora tenemos una cadena principal de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, raíz pent, tenemos un sustituyente metil en posición 4, no hay enlaces múltiples, entonces la terminación empieza por AN, por no haber dobles enlaces ni triples enlaces, y la terminación final del grupo funcional OL, y juntando todo esto, entonces tenemos 4 metil, primero nombramos los sustituyentes, pent, nombramos la raíz, AN, por no haber enlaces múltiples, y decimos en qué puesto, en qué sitio, en qué posición está el grupo funcional, en este caso 1-ol. También se acostumbra que este número del grupo funcional se coloque antes de la raíz.
o sea que también puede ser 4-metil 1-pentanol, y hago énfasis en la gramática: primero los sustituyentes, luego la raíz de la cadena principal y luego la terminación, que consta de las letras an, en o in, dependiendo de que haya en su respectivo orden enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples, y la terminación final, la terminación del grupo funcional.